Mi madre escogió a mi hermanastra tóxica en lugar de mí y me obligó a irme de casa. Años después, me comprometí y la empresa de mi prometido canceló el contrato del esposo de mi hermanastra. Ahora ella me culpa. Siempre pensé que lo peor que podría pasarme era que mi padre biológico se marchara de la ciudad sin mirar atrás. Sin embargo, me di cuenta de que había cosas más difíciles de asimilar que la simple ausencia de alguien. Tenía apenas 2 años cuando él se fue. Mi madre, quien siempre se describía a sí misma como una en espíritu libre, nunca se quedó mucho tiempo en un solo empleo, ni siquiera en una sola ciudad. Era de esas personas que preferían andar de fiesta o en citas antes que preocuparse por la vida de su hija. Recuerdo que durante mi infancia, una semana podíamos estar en un apartamento pequeño en las afueras de Chicago, y al mes siguiente en un estudio diminuto en las proximidades de Milwaukee. Mi madre decía que mudarse por distintos lugares de Estados Unidos nos enriquecía el espíritu, pero la realidad era que no tenía una fuente de ingresos fija, a menudo, simplemente nos mudábamos cuando el alquiler se volvía impagable. Al principio, yo no entendía bien qué implicaba esa inestabilidad. Para mí, lo normal era no encariñarme con mis compañeras de clase, ni con mis maestras, porque en cualquier momento mi madre me anunciaba que nos íbamos a otra aventura. Ella decía que de ese modo aprendería a ser autosuficiente y a que nada me atase. Suena romántico, pero la realidad era muy distinta. Era solitario. No tenía amigos duraderos, ni podía formar lazos genuinos. Me acostumbré a despedirme constantemente. Recuerdo que, con el tiempo, mi madre recibió la orden de manutención, child support, de mi padre biológico, la cual nos salvó de terminar en la calle en más de una ocasión. Con ese dinero, ella podía cubrir nuestras necesidades mínimas, comida, ropa y algo de la renta. El resto, lo gastaba sin pensarlo mucho. Yo me daba cuenta de que, si no hubiese sido por aquel cheque mensual, tal vez me habría dejado a cargo de cualquier familiar lejano. Siempre tuve la sensación de que, en el fondo, me veía como un impedimento para su libertad. Sin embargo, el acuerdo judicial le exigía ocuparse de mí, al menos en teoría. Así transcurrió mi primera década de vida. A mis 13 años, ocurrió algo que cambió la dinámica drásticamente. Mi madre conoció a un hombre que, a diferencia de sus novios anteriores, venía de una familia más estable y tenía un trabajo bien remunerado. Vivía en un suburbio acomodado de la zona centro del país. Mi madre decía que por primera vez, se había enamorado de verdad. Yo no tenía muy claro si era genuino amor o si sencillamente le gustaba la promesa de comodidad económica. De cualquier modo, él se convirtió en mi padrastro en cuestión de meses. Mi padrastro, además, venía con paquete familiar. Tenía una hija de mi misma edad, mi hermanastra. La primera vez que ellas dos, mi madre y mi hermanastra, se vieron, parecían llevarse bien. Mi madre se desvivía en halagos, diciendo que era una joven perfecta, aplicada y educada. Cuando las presentaciones oficiales ocurrieron, ella me dijo que me portara como una señorita y que no fuese a arruinar la ocasión. Me sentí como si fuera un estorbo, una vez más. Durante el encuentro, yo me limité a sonreír y a sentir, intentando no atraer la atención. En aquel momento, mi hermanastra me pareció alguien amable, tal vez un poco reservada, pero no detecté nada extraño. No sospechaba la pesadilla en la que se convertiría mi vida después. Conforme pasaron las semanas, ellos empezaron a quedarse cada vez más en el lugar en el que residíamos temporalmente. Era un apartamento en un barrio relativamente tranquilo, mucho mejor que varios sitios donde había vivido antes. Cuando al fin anunciaron que se mudarían a una casa más grande para que todos fuéramos una familia, debo admitir que sentí un atisbo de alivio. Imaginé que quizá, por primera vez, tendría estabilidad y podría asistir al mismo instituto por más de un año. También pensé que, con un padrastro presente, mi madre cambiaría un poco de actitud y se interesaría más por mí. Gran error de mi parte. El conflicto empezó cuando, en aquella nueva casa, mi madre decidió que mi hermanastra y yo compartiéramos habitación. En teoría, sonaba perfecto, éramos casi de la misma edad, ambas iríamos a la misma escuela y podría surgir una amistad. Sin embargo, yo llevaba toda mi vida sin un espacio propio. Este cuarto nuevo era, finalmente, la oportunidad de tener un lugar personal. Desde que recuerdo, siempre dormí en sofás o en habitaciones improvisadas cada vez que mi madre y yo nos mudábamos. Ahora, que al fin me tocaba una recámara digna, me pidieron hacer un sacrificio por la familia y ceder la mitad a una persona que apenas conocía. Me negué, y eso fue un gran detonante. Mi padrastro, que hasta ese momento me había parecido amigable, estuvo de acuerdo con mi madre en que yo debía compartir. Cuando expresé mi inconformidad, amenazaron con buscar soluciones que no iban a gustarme. Discutimos largo y tendido. Fue la primera vez en mi vida en la que hablé con tanta firmeza, y la primera vez que pude ver el total desinterés que mi madre mostraba hacia mí. Finalmente, tras horas de reclamos, la solución que encontraron fue habilitar el sótano para que ella, mi hermanastra, se quedara allí. Era un sótano medianamente amplio, nada terrorífico, pero estaba claro que ella se sintió humillada.
Mi madre culpó directamente mi egoísmo y no dudó en recalcarlo frente a todos. Para mi sorpresa, ver a mi madre gritar a los cuatro vientos que su pobre hijastra tendría que sufrir el sótano por mi culpa, provocó que mi hermanastra me mirara como si yo fuera su enemiga mortal. Y lo peor es que, a los ojos de mi madre, la víctima era ella, no yo. Aquel episodio marcó el inicio de una convivencia llena de hostilidad. Desde el colegio hasta la propia casa, mi hermanastra se las arreglaba para hacerme sentir fuera de lugar. Reuniones familiares, paseos por la ciudad, incluso la forma en que nos sentábamos a cenar, todo se convirtió en un campo de batalla silencioso del que, en la mayoría de los casos, yo salía perdiendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el abandono de mi padre biológico quizás no había sido lo más duro que viviría. Mi madre había encontrado una nueva figura familiar, pero en vez de acercarme y cuidarme, se dedicó a halagar a mi hermanastra y respaldar todas sus quejas. Cada vez que intentaba explicarle lo que sucedía, desde burlas hasta humillaciones en el colegio, me decía que no exagerara y que si no deseaba que me molestaran, era mejor darles la razón y callar. A partir de ese punto, empecé a contar los días para cumplir 18 años y marcharme. No tenía planes claros, no sabía cómo lo lograría, pero en mi mente era preferible cualquier cosa antes que seguir siendo ignorada o tratada como una intrusa en mi propia casa. Lo que no imaginaba era que mi madre tomaría la decisión por mí mucho antes de lo que pensaba. Sin que yo lo supiera, se aproximaba el momento en el que me obligaría a empacar mis cosas y dejar el hogar familiar sin ninguna contemplación. Nunca fui la clase de chica que se metiera en problemas a propósito. De hecho, me gustaba pasar desapercibida y hacer mis cosas en silencio. Sin embargo, mi hermanastra parecía empecinada en pintarme como la clásica adolescente rebelde que hace de todo para llamar la atención. Poco a poco, mi vida en esa casa se transformó en una versión retorcida de los rumores del instituto, donde cualquier acción mía era juzgada o cuestionada. La rutina de mi hermanastra era clara, alternaba entre vivir con nosotros y pasar unos días en la casa de su madre biológica. Cada vez que regresaba, lo hacía con más historias sobre sus amigas, todas muy populares en la nueva escuela, y con un aire de superioridad que me descolocaba. Estábamos en un suburbio relativamente tranquilo de Pensilvania, a las afueras de Filadelfia, con calles anchas y casas de 2 plantas, el típico barrio americano que todos imaginan, césped cuidado, buzones decorados y banderitas en los porches. Ese entorno idílico contrastaba fuertemente con la tensión que se vivía dentro de mi propia casa. Mi madre y mi padrastro trabajaban de lunes a viernes. Ella continuaba con sus proyectos eventuales, pintaba cuadros o hacía artesanías que vendía en mercados locales, y él trabajaba en una firma de contabilidad. Parecían muy felices juntos, desayunaban mano a mano, se contaban anécdotas, se reían de chistes que yo no entendía. Mientras tanto, mi hermanastra y yo íbamos a la misma escuela, aunque en grupos diferentes, y ella aprovechaba cualquier coincidencia en los pasillos para humillarme delante de sus amigas. El escenario de bullying era cada vez más intenso, oía que me llamaban la que vive en un cuarto ajeno, la que no es querida por su propia mamá o la gordita sin gracia. En ese momento, luchaba contra el sobrepeso y me sentía especialmente insegura, así que la burla pública se hacía doblemente dolorosa. Lo peor era que mis intentos por defenderme siempre terminaban muy mal. Mi madre no daba crédito a mis quejas y llegué a la conclusión de que contárselo al padrastro tampoco serviría de nada, ya que se limitaba a restarle importancia. Me veía a mí como una inquilina incómoda, era más fácil creer la versión de su hija, la niña perfecta. Por eso, prefería guardar silencio y lidiar con esos comentarios. Pero el estrés y la ansiedad se me acumulaban, dormía mal, empecé a bajar mis calificaciones y a comer más de la cuenta. Irónicamente, cuanto más peso ganaba, más se burlaban de mí. Era un ciclo sin salida. Mi único escape era la pequeña biblioteca del barrio, donde, de vez en cuando, me refugiaba para leer novelas de ciencia ficción y estudiar sin interrupciones. Allí, nadie me conocía, nadie me juzgaba. Incluso me anoté como voluntaria los fines de semana, acomodando libros y ayudando a niños más pequeños a elegir lecturas. Si pudiera, me habría quedado a vivir en ese lugar. Pero la realidad me esperaba cada tarde, cuando volvía a casa y mi hermanastra se regodeaba con sus nuevas historias de fiestas y chicos populares. Me quedaba en mi habitación el resto de la noche, fingiendo que no escuchaba sus carcajadas o sus gritos cuando hablaba por teléfono con sus amigas. Todo se fue intensificando durante nuestro último año en la escuela. Mi hermanastra consiguió entrar a un grupo de animadoras y se juntó con un colectivo de chicas que eran conocidas por su crueldad hacia quienes no encajaban en sus estándares. Yo era, sin duda, la principal víctima de sus chismes y burlas. Incluso inventaron historias en redes sociales, insinuando que yo robaba cosas de los casilleros. Era tan absurdo que en un principio creí que nadie se lo tomaría en serio, pero funcionó. Varias alumnas me empezaron a mirar mal. Mi reputación se ensució de un día para otro y, de nuevo, ni mi madre ni mi padrastro me defendieron. La gota que colmó el vaso llegó unos meses antes de cumplir 18 años. Un sábado por la mañana,
Mientras yo terminaba de ducharme, oí los gritos de mi madre reclamando a todo pulmón que saliera inmediatamente del baño. Al abrir la puerta, la vi parada frente a mi cuarto con el ceño fruncido, acompañada por mi padrastro y mi hermanastra, quien se mantenía al fondo con los brazos cruzados y una sonrisa que quería ocultar pero no podía. Sobre mi cama había un par de botellas vacías de licor y, peor aún, una bolsa con lo que parecía ser marihuana. Por un segundo, me quedé paralizada. No sabía qué ocurría ni cómo habían llegado esas cosas allí. Mi madre me apuntó con el dedo, despotricando sobre mi conducta irresponsable. Ni siquiera me dejó explicarme, comenzó un discurso larguísimo sobre lo ingrata que era, que ellos se esforzaban en mantener la casa y ofrecerme un techo, y que yo respondía abusando de sustancia. Mi padrastro intervino para decir que aquello era demasiado grave y que no podían tolerar semejante falta de respeto. Cuando intenté balbucear que eso no era mío y que quizás alguien lo había colocado allí, mi hermanastra explotó en un llanto perfectamente teatral, argumentando que no me bastaba con molestarla, sino que ahora intentaba involucrarla a ella. La escena fue francamente surrealista. De pronto, me vi convertida en una especie de villana drogadicta, sin pruebas para defenderme y con todos mirándome como si fuera el anticristo. La discusión subió de tono. Mi madre, en un arrebato de furia, soltó que no iba a tolerar ni un día más mis abusos y que, si no me largaba de la casa, llamaría a la policía para que me arrestaran por posesión de sustancias ilegales. Juro que mi corazón dio un vuelco. ¿Realmente era capaz de amenazarme con la cárcel solo para echarme? Por desgracia, su actitud me confirmó que sí, era perfectamente capaz. Ni siquiera parpadeó mientras soltaba semejante ultimátum. Si no recoges tus cosas y desapareces hoy mismo, gritó, tendrás que enfrentar las consecuencias legales. Y créeme, no pondré ni $1 para sacarte de la cárcel. Me quebré. Le supliqué que me escuchara, que por favor entendiera que no era cierto, que todo esto se trataba de un montaje. Al menos esperaba que mi padrastro se apiadara de mí, pero él agachó la cabeza, confirmando que respaldaba la decisión de mi madre. Mientras tanto, mi hermanastra me clavaba la mirada, satisfecha. Entre sollozos, recogí mi ropa en un par de maletas viejas y salí por la puerta. Nadie me detuvo. Nadie me miró a los ojos para despedirse. Fue como una escena de esas películas dramáticas en las que la hija díscola se marcha en medio de la noche, pero la diferencia era que yo no había hecho absolutamente nada para merecerlo. Ya en la calle, me senté en la acera con mis maletas y una bolsa de dormir. Caía la tarde y hacía un frío terrible. No tenía un plan, ni dinero suficiente para hospedarme en un hotel. En mi billetera solo traía algo de efectivo que había ahorrado con pequeños trabajos de fin de semana, como pasear perros o ayudar a limpiar casas de vecinos. Era menos de lo que uno paga por un mes de renta en cualquier sitio decente, así que me sentí perdida. Desesperada, saqué mi teléfono y revisé mi lista de contactos, preguntándome a quién podía recurrir. No tenía muchos amigos en la escuela, pero había una chica que siempre fue amable conmigo. Me había invitado alguna vez a estudiar a su casa y conocía a su familia. Decidí llamarla aunque me daba vergüenza. Por fortuna, ella respondió de inmediato. Entre lágrimas, le conté lo que había pasado y, sin dudarlo, me invitó a quedarme unos días en su hogar. Sentí un alivio inmenso, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad absoluta que me envolvía. Así, con mis 2 maletas y la mirada perdida, partí rumbo a su domicilio. Aquella misma noche, cuando vi la preocupación genuina de sus padres al escuchar mi historia, comprendí que había personas solidarias en el mundo, incluso si mi propia madre me había dado la espalda. Mi llegada a casa de mi amiga fue como respirar aire fresco después de haber estado sumergida en una atmósfera tóxica durante años. Esa noche, me recibieron con mantas limpias, un plato de comida caliente y un par de palabras de aliento que jamás había escuchado de boca de mi propia madre. Fue abrumador descubrir que existían familias que se preocupaban de verdad por el bienestar de los demás, aunque no fueran parientes de sangre. El padre de mi amiga se sentó conmigo en la sala y me miró con genuina preocupación. Me preguntó si estaba segura de que en casa las cosas habían llegado al límite. Cuando vio mi desesperación y notó la magnitud del problema, me prometió que podía quedarme el tiempo que hiciera falta. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes con la cabeza a 1000 por hora, pero con la certeza de que al menos no pasaría frío ni hambre. A la mañana siguiente, surgió el tema de que pasaría a largo plazo. Yo estaba a punto de cumplir 18 años y mi amiga ya tenía planeado ingresar a la universidad en el otoño siguiente. En cuanto a mí, mis notas no eran precisamente brillantes. Tras tantos años lidiando con ansiedad, bullying y abandono emocional, mi expediente académico no lucía bien. Sin embargo, mi prioridad absoluta era encontrar estabilidad y terminar de asegurar un plan de vida. El padre de mi amiga me animó a solicitar plaza en un community college de la zona, cerca del área metropolitana en la que vivíamos. Me explicó que, con buenas calificaciones allí, podría más adelante transferirme a otra institución, o al menos conseguir un título técnico decente que me abriera las puertas laborales. El día en que cumplí 18 años, presenté mi solicitud. No esperaba que la vida se resolviera mágicamente, pero estaba decidida a no retroceder.
Mientras, para ayudar con los gastos en la casa de mi amiga, empecé a trabajar en un restaurante local los fines de semana. Servía mesas, lavaba platos y hacía turnos dobles cuando el negocio lo requería. Fue duro, pero al mismo tiempo me hizo sentir orgullosa, porque por primera vez en mucho tiempo no dependía de mi madre ni de su caprichoso estado de ánimo para subsistir. De hecho, ni siquiera tuve noticias de ella. Nunca me llamó para saber si estaba bien o para pedirme que volviera. Su indiferencia dolía, pero al mismo tiempo corroboraba mi creencia de que no tenía nada que buscar a su lado. Durante ese tiempo, bajé de peso sin proponérmelo demasiado. Entre el trabajo, las clases y las caminatas diarias, empecé a notar que mi ropa me quedaba más suelta. Además, la atmósfera saludable en casa de mi amiga ayudaba. Solíamos hacer comidas caseras, con pocas frituras o refrescos, y ellos me animaban a dar paseos con sus perros en el parque cercano. Aun con ese progreso, mis inseguridades no desaparecieron de la noche a la mañana. Todavía cargaba las secuelas emocionales de una adolescencia llena de humillaciones, así que no resultaba sencillo mirarme al espejo sin recordar las burlas de mi hermanastra. No obstante, cada día era un paso hacia mi independencia emocional. Tras varios meses de clases en el Community College, comencé a especializarme en un programa técnico enfocado al manejo de pequeños negocios. Tenía ciertas habilidades organizativas y pensé que aquello podría ser un trampolín para trabajar de forma estable en el futuro. Mi padre biológico seguía mandando los cheques de manutención, aunque yo jamás supe mucho de él. Sin embargo, con mi reciente mayoría de edad y los ingresos de mis trabajos a tiempo parcial, logré reunir unos ahorros modestos. Esos ahorros, sumados a la ayuda incondicional de la familia de mi amiga, me permitieron planear mi siguiente meta, independizarme por completo. Mi progreso económico fue lento, pero seguro. Al cabo de casi 2 años, encontré un departamento pequeño, pero acogedor, a unas cuadras del campus. No fue sencillo dejar el hogar de mi amiga, allí me sentía en familia, pero quería darme la oportunidad de enfrentar el mundo por mi cuenta. El día que recogí mis cosas, el padre de mi amiga manejó su camioneta para ayudarme con las cajas y el mobiliario. Antes de irse, me deseó buena suerte y me recordó que tenía las puertas abiertas si algún día necesitaba volver. Fue inevitable soltar algunas lágrimas al ver que, por primera vez, un adulto se preocupaba genuinamente por mi bienestar. La etapa que siguió marcó un punto de inflexión. En mi nuevo apartamento experimenté una libertad que no había sentido nunca. Aunque mis muebles eran sencillos y la despensa no siempre estaba llena, podía respirar tranquila sabiendo que cada decisión era mía. Ya no había gritos, ni comparaciones constantes, ni amenazas absurdas. Me metí de lleno en mis estudios y, en mi tiempo libre, empecé a explorar el mundo de las apps de citas. No lo hacía con demasiada ilusión, sino más bien por curiosidad y ganas de conocer gente nueva. Hacía años que me había desconectado del ambiente social habitual en la escuela, así que busqué otras formas de ampliar mi círculo. Fue en una de esas aplicaciones donde conocí a mi futuro prometido. Al principio, nuestras conversaciones eran triviales, intercambiábamos comentarios sobre restaurantes de la zona, series de televisión y nuestros gustos musicales. Nos encontramos en persona en una cafetería céntrica. Él me resultó agradable, divertido y sobre todo muy genuino. Nada en su actitud daba a entender que provenía de una familia adinerada. Simplemente era un chico de mi misma edad, con aspiraciones, metas y un sentido del humor que me hacía reír como no lo había hecho en años. Después de salir varias veces, me confesó que su familia era propietaria de una pequeña pero creciente cadena de restaurantes en la región. Su padre los había fundado tiempo atrás y él, como hijo único, estaba llamado a continuar con el negocio. Reconozco que, al principio, sentí cierto recelo. Temía que aquel mundo de contactos y lujos superficiales me recordara a la gente con la que había crecido mi hermanastra, tan elitista y cruel. Pero él me demostró que era distinto. Estaba involucrado a nivel humano en cada proyecto, buscaba proveedores locales y hacía visitas semanales a las sucursales para conocer a los empleados. Su humildad me conquistó por completo. Conforme la relación avanzó, me fue integrando más y más en su círculo. Conocí a sus padres, quienes me recibieron con un cariño sorprendente. Nada que ver con mi infancia, me invitaban a cenar, hacían preguntas genuinas sobre mi día a día y me ofrecían su apoyo en mis estudios o cualquier necesidad que se me presentara. Pasé de sentirme intrusa a sentirme parte de un equipo. Fue increíble ver cómo existía otro tipo de dinámica familiar, llena de afecto y respeto. A los pocos meses, decidimos mudarnos juntos a un departamento más amplio, cercano a una de las sedes principales de los restaurantes. Él ya trabajaba codo a codo con su padre, aprendiendo la administración general de los locales. Yo, por mi parte, terminé el programa técnico y empecé a colaborar con la empresa en labores de organización y planificación de eventos, algo que se me daba bastante bien. El paso de los años fue consolidando nuestra relación hasta que, finalmente, mi novio me propuso matrimonio. Esa noche se arrodilló en el salón de nuestro hogar, y con una sonrisa temblorosa, me extendió un anillo. Todavía me emociono al recordarlo. Le dije que sí,
entre risas y lágrimas, segura de que había encontrado a la persona que siempre había necesitado. Sin embargo, la tranquilidad de nuestro compromiso se vio interrumpida por una noticia que jamás hubiera imaginado. Un día, mientras revisaba el correo electrónico, me topé con un mensaje enviado desde la dirección de mi hermanastra, aquella misma persona que había orquestado mi expulsión de casa. Tenía años sin saber nada de ella, ni de mi madre ni de mi padrastro. El solo ver su nombre en la bandeja de entrada me provocó un escalofrío. El mensaje era confuso y parecía un intento de disculpa. Reconocía que, cuando éramos adolescentes, se había portado de forma terrible y que lamentaba haber dañado mi vida. Decía que necesitaba contarme algo y que era importante que la escuchara. Todo mi instinto me gritaba que no contestara, que ignorara ese correo y siguiera con mi vida. Pero la curiosidad y cierta sensación de incredulidad me llevaron a investigar un poco. ¿Por qué, de la nada, quería ofrecerme disculpas? ¿Por qué justo ahora, cuando mi vida parecía tomar rumbo definitivo? Así descubrí que mi hermanastra se había casado con un hombre que tenía contratos de suministro con la empresa familiar de mi prometido. Al notar el nombre de la empresa en la firma del correo, me puse a indagar en redes sociales y encontré su foto de boda, así como publicaciones donde presumía de ser la esposa de un exitoso proveedor de servicios para restaurantes. Lo más impactante fue darme cuenta de que el negocio de su esposo era uno de los principales proveedores de empaques y utensilios de un solo uso para los locales de mi futuro suegro. No pude evitar sentir una punzada de nervios, preguntándome si esto tendría alguna relación con su repentino interés en mí. La tensión aumentó cuando le conté a mi prometido lo que había descubierto. Él me explicó que, en efecto, su padre llevaba tiempo lidiando con ese proveedor y que no estaba satisfecho del todo con la calidad de los productos ni con los precios. De hecho, ya se planteaban cambiar de contrato. La coincidencia era demasiado grande para ser accidental. Mi hermanastra aparecía ahora, pretendiendo una reconciliación, justo cuando su marido se arriesgaba a perder un cliente importante. De pronto, todos los recuerdos dolorosos de mi adolescencia volvieron a mi mente. La rabia, la humillación, el vacío que sentí cuando tuve que marcharme de mi casa con las maletas a cuestas. Y allí estaba ella, suplicando comprensión. No sabía qué pensar ni qué hacer. La única certeza que tenía era que mi futuro esposo y su padre eran libres de tomar la decisión que consideraran conveniente para el negocio. Y si eso implicaba romper el contrato con el esposo de mi hermanastra, estaba claro que las cosas se pondrían feas. El desenlace no tardaría en llegar, la familia de mi prometido tomaría una resolución financiera que, inevitablemente, afectaría a mi hermanastra y, por extensión, a mi madre, si es que aún seguían en contacto. No alcanzaba a imaginar la magnitud de las consecuencias, pero una parte de mí no podía evitar sentir una amarga satisfacción. La sospecha de que mi hermanastra buscaba un acercamiento solo para salvar el contrato de su esposo se confirmó en cuanto mi prometido y su padre, tras analizar detalladamente la situación, decidieron que era hora de cortar definitivamente la relación comercial con él. El rendimiento del negocio había disminuido y otras compañías ofrecían mejores precios y una calidad superior en productos de entrega. La coincidencia con el repentino correo de disculpa de mi hermanastra era demasiado obvia, no era una cuestión de remordimiento genuino, sino una jugada desesperada para proteger su fuente de ingresos. En un principio, intenté mantenerme al margen. Mi prometido y su padre son los encargados de tomar las decisiones estratégicas en la empresa, y nadie iba a basarse exclusivamente en mis sentimientos personales para terminar un contrato millonario. Ellos, más bien, corroboraron con informes de ventas y análisis de calidad que el proveedor, el esposo de mi hermanastra, llevaba meses incumpliendo ciertos estándares. Sumando a esto que se había vuelto notoriamente más caro, era natural buscar otro proveedor. Mi presencia en la reunión de directivos fue meramente testimonial, pero en el momento en que se anunció la cancelación del contrato, no pude negar cierto escalofrío. Sabía que, tarde o temprano, habría repercusiones. Aún así, no anticipé la magnitud de la reacción de mi hermanastra. A los pocos días de firmarse el cierre del contrato, empezó a dejar comentarios en redes sociales difamando tanto a la cadena de restaurantes como a mí. Me acusó de manipular a mi prometido para que se vengara de ella. Alegó que lo hacía para arruinar su vida y que ni un solo error de juventud justifica destrozarle el futuro a alguien. Incluso etiquetó la página oficial de los restaurantes en algunas publicaciones, lo que no solo llamó la atención de otros clientes, sino de los abogados de mi futuro suegro. Aunque yo llevaba años sin tener contacto con ella, supe que esta guerra virtual no terminaría ahí. Sabía demasiado bien que, cuando se le metía algo entre ceja y ceja, no paraba hasta salirse con la suya. Si en la adolescencia fue capaz de sembrar pruebas falsas en mi cuarto para que me echaran de casa, ¿qué no haría ahora, contando con un marido resentido y desesperado por no perder más clientes? Mi prometido y su padre decidieron actuar rápido para proteger la imagen del negocio. Reunieron a su equipo legal y exploraron la posibilidad de interponer una demanda por difamación. En paralelo,
Evaluaron si convenía publicar un comunicado explicando la terminación del contrato con argumentos claros de calidad y viabilidad financiera. Sin embargo, la familia de mi prometido siempre fue muy cauta con esas cosas. Preferían resolverlo en privado, con la intención de no dar más publicidad al escándalo. Aún así, mi hermanastra siguió en su cruzada de desprestigio. El colmo llegó cuando un día me encontré con un correo de mi propia madre, que llevaba años sin dirigirme la palabra. El tono era francamente hostil, me tachaba de desagradecida y cruel por haber impulsado, supuestamente, el fin del contrato de mi hermanastra. Me exigía que reparara el daño y que, si me quedaban un poco de sangre en las venas, convencería a mi prometido de dar marcha atrás a la decisión. Ni una sola línea preguntándome cómo había estado todos estos años, ni una pizca de empatía por haberme echado de casa sin un centavo. Solo ataques y reproches. Me debatí entre ignorar completamente sus mensajes o responderles con la misma moneda, recordándoles el infierno que me hicieron vivir cuando apenas era una adolescente vulnerable. Al final, pensé que no valía la pena entrar en un juego de acusaciones. De hecho, mi prometido me sugirió que bloqueara sus correos y redes, al menos hasta que la situación se calmara. Lo consulté con la almohada y decidí que, por mi salud mental, era lo mejor. No quería arriesgar mi paz ni mi estabilidad emocional justo en el año de mi boda. Aún así, confieso que una parte de mí sentía rabia y tristeza, una mezcla amarga que me revolvía el estómago. En el fondo, hubiera deseado que mi madre, en algún momento, me extendiera una mano sincera. Pero comprendí que las personas no cambian cuando no reconocen sus errores. Y ni mi hermanastra ni mi madre parecían dispuestas a reconocer la verdad. Mientras tanto, los días pasaban y yo intentaba concentrarme en mi trabajo y en los preparativos de la boda. Habíamos planeado la ceremonia en un jardín al aire libre, cerca de la costa occidental, pues nos atraía la idea de un entorno playero y soleado. Tenía un vestido hermoso, y mis antiguos vecinos y amigos cercanos, incluida la familia que me acogió, se habían ofrecido a ayudar con la organización. Mi suegra, una mujer encantadora que me trataba como a una hija, me acompañó a ver flores y decoración. Era un contraste brutal recordar mi adolescencia llena de carencias afectivas y darme cuenta de que, en mi nueva familia, nunca me faltaba un abrazo ni un consejo. No obstante, la tormenta que mi hermanastra desató no tardó en alcanzar un nivel legal. Sus ataques públicos en redes sociales y las acusaciones de mi madre estaban manchando la imagen de la cadena de restaurantes. Varios clientes comenzaron a enviar mensajes preguntando si existían problemas internos o disputas familiares, y la gerencia tuvo que emitir un breve comunicado insistiendo en que se trataba de una rescisión de contrato basada estrictamente en criterios empresariales. Mi hermanastra, lejos de retractarse, incrementó el tono de sus publicaciones, señalando amiguismo y corrupción en la toma de decisiones. Llegó al punto de inventar que había sobornos de por medio. Fue ahí cuando mi suegro dijo basta. Reunió toda la evidencia de los mensajes injuriosos y consultó con sus abogados para presentar una demanda formal por difamación. Aquello sonaba drástico, pero él no veía otra salida. La reputación de su negocio, cuya construcción había tomado décadas de trabajo duro, estaba en jaque. Hubiera deseado que el problema no llegara a tales extremos, pero sabíamos que era la única forma de frenar la bola de nieve que mi hermanastra estaba lanzando cuesta abajo. Poco después, supe que mi hermanastra y su esposo habían perdido ya a varios clientes, no solo a nosotros. Sus problemas no se limitaban a la ruptura con la cadena de restaurantes de mi suegro, sino que parece que llevaban meses acumulando quejas de otros restaurantes de la zona. Muchos estaban dejando de comprarles por incumplimientos o por encontrar nuevas opciones más baratas. Aún así, ella insistía en culparme a mí de todos sus males, como si su inestabilidad económica fuese consecuencia directa de un rencor personal, y no de su propia incapacidad de manejar el negocio. Mientras tanto, las notificaciones legales seguían su curso. Al recibir la demanda por difamación, mi hermanastra reaccionó de la peor manera, inundó las redes con mensajes victimizándose, asegurando que estaba siendo atacada por una familia millonaria y que yo era la cabeza maestra tras un complot para hundir su vida. Para mi fortuna, la mayoría de la gente que conoce nuestra historia estaba al tanto, al menos en parte, de su personalidad manipuladora. Aún así, no dejaba de generar incomodidad que mi nombre se viera tan vinculado a un pleito de esa magnitud. Mi prometido me repetía que me tranquilizara, que todo se resolvería a nuestro favor, y que los abogados eran expertos en lidiar con estas crisis. Y aunque confiaba en él, no podía evitar sentirme revuelta por dentro. Por más años que pasaran, mi hermanastra seguía encontrando la forma de envenenar mi paz. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de emociones. Mientras organizábamos los últimos detalles, nos llegaban notificaciones de que mi hermanastra contestaba la demanda con argumentos tan absurdos como que nunca hubo incumplimiento por parte de su empresa y que nosotros buscábamos perjudicarlos. Aún así, cada mentira se desmoronaba con la documentación que nuestro equipo legal presentaba, facturas infladas, entrega de productos defectuosos, correos sin responder.
Sumado a esto, los pantallazos de sus ataques en redes eran evidencia clara de su campaña de difamación. No había duda de que la justicia se inclinaría en nuestro favor, pero la batalla sería tediosa. Todo esto me recordaba, en cierto modo, la injusticia que viví años atrás cuando mi madre y mi padrastro me echaron de casa. Nadie quiso escuchar mis explicaciones. Nadie se molestó en buscar la verdad. ¿La diferencia? Esta vez, tenía aliados. Tenía a mi prometido, a su padre, a su equipo de abogados y a mi segunda familia, la que me acogió en la adolescencia, apoyándome sin titubear. Cada vez que la ansiedad me atacaba, pensaba, ya no soy esa niña indefensa que no tenía un lugar donde dormir. Ahora era una adulta con recursos y gente que me amaba. Finalmente, llegó el día de la cita preliminar ante un mediador. Mi suegro, mi prometido y los abogados asistirían. A mí no se me obligaba a comparecer, así que me quedé en casa, revisando los catálogos florales para el ramo de novia y tratando de distraerme. Un par de horas después, mi prometido regresó. Me abrazó y dijo que las cosas iban bien, que había posibilidades de un acuerdo, pero que no descartaban llegar a juicio si mi hermanastra no cesaba sus ataques. La sola idea de verla frente a un juez me estremecía. Sin embargo, si algo me había enseñado la vida, era que la verdad tarde o temprano sale a la luz. Esa misma noche, bloqueé de nuevo cada cuenta falsa que mi hermanastra creaba para enviarme mensajes. Dejé de leer sus publicaciones y me concentré en mi futuro. Entendí que mi madre y ella quizá jamás cambiarían. Y decidí que eso no me frenaría ni me impediría disfrutar de la boda que tanto había esperado.